Bueno, pues buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana. A partir de esta semana vamos a continuar con el programa que está establecido para el curso de Contabilidad 1. Como ustedes saben, la semana pasada hasta el lunes tuvimos lo que viene siendo el examen parcial. A la mayoría de los alumnos les fue muy bien. Por ahí creo que en el caso de cada uno de ustedes tuvieron un examen exitoso. Y a partir de esta semana vamos a continuar con el capítulo número 7, que habla de lo que viene siendo los estados financieros comparativos. Aunque como tal, los estados financieros se pueden comparar de manera, tanto el balance general como el estado de resultados se pueden comparar o se puede hacer una referencia comparativa para el tema del día de hoy. Únicamente vamos a ver el balance comparativo, es decir, vamos a continuar. Si se recuerdan, previo a lo que viene siendo el examen parcial, vimos el estado financiero denominado balance general, el cual nos decía que era un estado financiero que nos mostraba la situación financiera de la empresa a un periodo determinado, que constaba de que tenía que incluir un encabezado, un cuerpo, y que tenía que tener un calce, es decir, que tenía que estar firmado, etcétera. Ahora vamos a ver ese mismo estado financiero, pero lo vamos a ver en forma comparativa. Yo traía una presentación, pero desafortunadamente por una cuestión ahí de logística hace rato se me quedó la memoria USB. Sin embargo, traté de armar algo rápido y lo demás lo vamos a ver directamente de la bibliografía para no cambiar la sesión programada ya para el día de hoy. Voy a empezar con algo de lo que viene siendo la literatura del libro, de lo que viene siendo la teoría, y luego ya vamos a ir mencionando los conceptos más claros de lo que viene siendo el balance general comparativo. Un segundito, por favor. Ok, me confirman por favor nada más si se ve de manera correcta la presentación. Es una presentación muy rápida que armé ahorita, pero lo demás lo vamos a ver vía el libro. Sí, maestro, se ve bien. Muy bien, vamos a comenzar. Reitero, por las personas que tienen el compromiso o que por alguna situación se conectan en tiempo y forma, vamos a continuar con la clase. Como les comentaba, aunque el capítulo 7 de la bibliografía habla de lo que viene siendo los estados financieros comparativos, aunque así diga, ahorita nada más nos vamos a abocar únicamente al balance general. ¿Qué nos dice lo que es el balance general comparativo? Nos dice que en la práctica de los negocios se observa desde hace tiempo que la mayoría de las entidades presentan su información financiera en forma comparativa. Aquí, antes de iniciar, es bien importante los administradores que sepan por qué es importante hacer comparaciones referenciales de un periodo con otro. Es importante hacer comparaciones porque es la manera, aunque el estado financiero nos diga cómo está dicha situación a determinado periodo, también nos sirve para en periodos móviles ver cómo ha ido creciendo el negocio. Por ejemplo, si ahorita yo a julio, yo saco un balance general y digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi situación financiera? Ah, bueno, pues ahorita tengo determinada cantidad de activos, determinada cantidad de pasivos y mi capital contable es tanto. Ok, pero luego en julio del 2022 yo vuelvo a revisar cuál es mi situación financiera y probablemente yo quiero decir, bueno, ¿cómo estaba en comparación con el año 2021? Es por eso que se hace esa comparación. La toma de decisiones se toma tanto a nivel, en el momento en que se presenta la información, como también a nivel comparativo, sobre todo como estamos comparando periodos de tiempo diferentes, eso nos va a dar un margen o nos va a dar un iris de cómo se ha comportado el negocio durante determinado periodo de tiempo, ¿ok? Dice que también esta información o la información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores. La información puede tanto aumentar como disminuir. Hay que recordar que todo depende de las operaciones que se vayan generando dentro de la empresa y recordar, como lo vamos a ver en el curso de Contabilidad 2, que todas esas variaciones se van a ver reflejadas dependiendo el número de operaciones que se tengan. Un ejemplo muy sencillo, si nosotros tenemos, para poner junio del 2020,
tenemos un capital contable de 30,000 pesos y determinado número de activos y pasivos, y en junio del 2021 tenemos una cantidad menor de capital, significa que dentro de nuestro estado de resultados o las variaciones que pudo ver en las cuentas de activo y de pasivo, probablemente tuvimos menos ingresos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, también vamos a suponer ahorita con las cuestiones de pandemia, la información sea muy similar. Bueno, ¿qué vamos a decir? Oye, pues que prácticamente no vendimos o no tuvimos operaciones, que es muy raro que la información financiera de un periodo con otro en comparación con sus variaciones sea igual. Por eso dice que varía significativamente. ¿Por qué? Porque una entidad financiera, una empresa, un negocio, es muy difícil que se esté de manera estática de un periodo a otro, ¿ok? También dice que es indiscutible la utilidad de la información financiera comparativa que tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos en el periodo precedente, en lo que comentábamos ahorita. Ya en cuestión de teoría, anteriormente, cuando nos tocó a nosotros estar estudiando la parte contable o inclusive los administradores que llevaban la parte de contabilidad, nosotros nos enseñaron algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos principios de contabilidad generalmente aceptados nos decía un principio que se llamaba el de revelación y presentación, o en su momento se llamaba revelación suficiente. Ahorita esos principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran las reglas que nos decían cómo se debe de presentar la información financiera o cómo se deben de presentar los estados financieros o cuáles deben de ser las características de la información financiera, cambió por las normas de información financiera. Es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados dieron paso a estas normas de información financiera que son mucho más especializadas, obviamente por la misma necesidad de información y del volumen de operaciones de las empresas, y estas normas de información financiera nos dicen cuál debe de ser el actuar de la información financiera, tanto registro como presentación, etcétera. En específico, porque son un montón de normas de información financiera, vamos a hablar de la NIF A7, que esta en específico, en su apartado de revelación y presentación, establece que los estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Las normas de información financiera generalmente nos dicen cómo debe de estar estructurada toda la información contable financiera de una empresa, y nos dice que los estados financieros deben de presentarse en forma comparativa, al menos con el periodo anterior. ¿Por qué es esto? ¿Sí se ve la presentación? Ya no podía procesar. A ver, un segundito. Creo que ella se volvió a presentar. ¿Ok? Sí, ya sé. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Les comentaba, la información financiera se tiene que presentar de manera comparativa. Obviamente se hace para efectos de revisión interna, es decir, para ver cómo se ha comportado el negocio durante un periodo de tiempo. Sin embargo, las empresas, sobre todo aquellas grandes empresas o los corporativos, son sujetos a revisiones por parte de las autoridades, y obviamente tienen que estar lo más apegado a estas normas de información financiera por las auditorías tanto fiscales, las auditorías financieras, las auditorías contables, etcétera. Entonces, esta norma, ¿por qué también nos dice que no se puede comparar cuando es el primer periodo de operaciones? Porque nosotros no podemos comparar algo que no existe. Si la empresa inició operaciones en enero del 2021, pues no podemos comparar ahorita enero del 2021 contra enero del 2020 porque pues todavía no se creaba. A eso se refiere que no se pueden presentar los estados financieros durante el primer periodo en que empieza a generar operaciones la compañía. ¿Ok? Dice que cuando una entidad no presenta estados financieros comparativos por su primer periodo de operaciones, ese hecho debe de relevarse. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los estados financieros comparativos se haga referencia. No se presenta el comparativo con el periodo o ejercicio anterior debido a que es el primer periodo de operaciones. ¿Ok?
Vamos a iniciar ahora sí con lo que vienen siendo los balances. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué se hacen esas variaciones y vamos a ver muy en específico los ejemplos de los estados o del balance general comparativo. Para poder realizar esa comparativa de lo que vienen siendo o realizar ese estado financiero comparativo, tenemos que tener dos balances. Uno que es el balance inicial, que es el que se elabora al inicio del ejercicio, o el que se va a tomar como referencia con el periodo anterior, y el balance final es el que se practica al terminar el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser uno de enero y uno de diciembre, pero si ya la empresa tiene varias operaciones y nosotros queremos compararlo con un año móvil en el mes que queramos, pues puede ser de junio del 2020 a junio del 2021, de julio del 2020 a julio del 2021. Y el balance comparativo no es otra cosa más que ahora sí que la confrontación o lo que viene siendo el unir esos dos estados financieros de manera que en un solo balance general se pueda ver el balance general inicial o el balance de referencia con el balance actual y sacar las diferencias y decir por qué hubo esas variaciones, ¿ok? Voy a proyectar lo que viene siendo la bibliografía para ver un ejemplo. Permítanme un segundito. Aquí voy a poner lo que viene en el libro, reitero, por alguna situación ahí de logística, se me quedó la presentación original, pero vamos a explicarlo de todas maneras para que no quede ningún detalle con lo que viene siendo el balance general comparativo. Ya vimos lo que viene siendo el balance general comparativo, que es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable, es decir, el que nos muestra cómo ha cambiado la situación financiera de un periodo contra otro. También sirve de base para elaborar el estado financiero básico denominado estado de variaciones del capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Los aumentos y disminuciones de los activos y de los pasivos ya fueron tratados ampliamente, por tanto únicamente se van a estudiar o se van a ver en este capítulo las alteraciones al capital contable. Aquí, antes de meternos a ver el ejemplo, hay que tener en cuenta cuáles son las causas o por qué hay aumentos en el capital contable de una empresa. Dice que el capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales al capital. Si se acuerdan, cuando vimos el tema de balance general, yo les decía que había otro estado financiero que se llama estado de resultados y que vamos a ver más adelante, donde nosotros tenemos que registrar nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos y nuestros otros productos y otros gastos para determinar una utilidad. Entonces, cada que hay una percepción de ingresos, obviamente nuestro capital contable va a variar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un capital contable de 50,000 pesos, es un ejemplo muy sencillo que es el capital social con el que iniciaron operaciones los socios cuando crearon la empresa, pero se vendió una mercancía, con ese capital se compró mercancía y luego se vendió la mercancía, ya estamos afectando una cuenta de estado de resultados o de ingresos y esa variación o ese registro nos va a hacer una variación en lo que es el capital contable. Vamos a definir lo que vienen siendo los ingresos, son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad, es decir, todo aquello que es el giro de la empresa. Nuestros ingresos es lo que vamos a percibir por vender, ya sea un producto o prestar un servicio determinado, dependiendo del giro de la empresa. Las aportaciones adicionales de capital son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para incrementar su capital propio o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social. Lo que les comentaba ahorita, generalmente les comentaba la vez pasada también, la mayoría de las empresas que son con fines de lucro, que son las personas morales o las sociedades anónimas de capital variable, se crean con dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. Pero ¿qué pasa si también, aparte de lo que viene siendo ese capital, los socios hacen aportaciones adicionales? A eso se refiere con este punto, es decir, el aumento del capital contable
o sea, los aumentos en el capital contable se van a presentar cuando haya ingresos y cuando haya aportaciones directamente de los socios. Dice que los aumentos del capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo, y vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a decir que nosotros hayamos cobrado, por ejemplo, rentas por un periodo determinado por valor de 40,000 pesos. Cuando hablamos de rentas, no quiere decir que es una renta porque estamos rentando un bien inmueble. En el caso de cuando hablamos de una renta es un ingreso. Por eso hay una ley que es la ley del impuesto sobre la renta, es la ley del impuesto sobre los ingresos. A eso se refiere con rentas, no que la empresa se dedique a rentar bienes inmuebles, que puede ser el caso, pero a eso se refiere, ¿verdad? Si nosotros cobramos esos 40,000 pesos, vamos a tener un aumento en caja. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar nuestro activo. Y vamos a tener un aumento en el capital. ¿Por qué? Porque también, como lo mencionamos anteriormente, se van a percibir ingresos o se van a percibir rentas por esas rentas o por ese servicio o ese bien vendido. También puede ser que, un otro ejemplo, que a un proveedor se le pagó un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Si se fijan aquí, estamos disminuyendo el pasivo. ¿Por qué? Porque estamos pagándole al proveedor esos 50,000 pesos y estamos generando ingresos por esos mismos 50,000 pesos, pero como un ingreso por nosotros haber vendido dicha unidad, ¿ok? O dicha mercancía. Así hay varios ejemplos. También puede haber disminuciones en el capital contable, que es el que vamos a ver ahorita en el balance general comparativo, por dos conceptos. Dice, el capital contable puede disminuir cuando la entidad, negocio o empresa cause egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. Cuando aumenta es porque tenemos ingresos y cuando disminuye es porque tenemos egresos. Eso ya lo vamos a ver más a detalle en el estado de resultados. Pero les pongo un ejemplo. Si nosotros ya cobramos 40,000 pesos por la prestación de un servicio, por la venta de mercancía, ya tuvimos un aumento en el capital contable. Pero ¿qué pasa si le tenemos que pagar a los empleados administrativos que se encargan de realizar toda la parte logística de la empresa por 20,000 pesos? Ya vamos a tener una disminución de 20,000 pesos en el capital porque ya se está presentando un egreso, es decir, una salida de dinero. ¿Qué es un egreso? Son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad. Es decir, la empresa como tal no puede solo recibir ingresos. Eso sería el mundo ideal, pero también tenemos que gastar. Las empresas cuando hacen sus presupuestos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a vender tanta mercancía o voy a cobrar por tantos servicios, pero tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar servicios, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar sueldos, etcétera. A eso se refiere con que esas operaciones de gastos generan la disminución en el capital contable. Por otro lado, también existen reducciones parciales de capital, así como hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya aporté yo 100,000 pesos porque se necesitaba ingresar dinero porque hicimos ventas a crédito y necesitábamos liquidez. Bueno, cuando ellos retiren esas aportaciones, ahora nos va a causar una disminución en lo que viene siendo el capital contable. Aquí hago la aclaración, en el caso de los ingresos y de los egresos, estamos hablando de cuentas que afectan el estado de resultados. En el caso de las aportaciones para aumentos de capital y las reducciones parciales de capital, estamos hablando solamente de cuentas que afectan al balance general, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice que se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el concepto de servicio de energía eléctrica. Aquí vamos a tener una disminución en nuestro pasivo y vamos a tener también una disminución en el capital. ¿Por qué? Porque ya tuvimos que gastar, tuvimos que erogar en el estado de resultados una cantidad de 20,000 pesos por consumo de energía eléctrica. Otro ejemplo, el servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos y se quedó a deber. Son 10,000 pesos, tenemos que registrar. ¿Por qué dice que se quedó a deber? Porque nosotros tenemos que registrar ese pasivo. Ya más adelante lo vamos a ir viendo más a detalle y también lo comentamos en la primera parte del curso, que los proveedores o los acreedores diversos, que son aquellos a los que les debemos por un concepto distinto a la venta de mercancía, se tienen que ver reflejados a la fecha en la que se presenta el balance general. Si vamos a decir que el recibo de teléfono
de 10,000 pesos vence el día 8 de agosto. Nosotros, si practicamos un balance general al día 31 de julio, que se recuerdan que les comenté que siempre se hacen al final de cada mes, nosotros tenemos que registrar o tenemos que reflejar dentro de nuestros pasivos que debemos esos 10,000 pesos. A eso se refiere con que se quedó a deber. Tenemos que hacer un asiento contable o un registro contable donde nosotros le carguemos al gasto, es decir, al egreso, por concepto de gastos telefónicos, con un crédito o un abono por 10,000 pesos a la cuenta de pasivos. Es decir, con el gasto, con el cargo se registran los 10,000 pesos que se van a ver reflejados en el estado de resultados y que va a hacer que disminuya nuestro capital porque se está generando un egreso. Y por otro lado, vamos a ver en nuestro estado financiero o denominado balance general esos 10,000 pesos de que le debemos esos 10,000 pesos a la compañía telefónica, ¿ok? Estos son algunos ejemplos de cuándo disminuye el capital. ¿Cómo se determina el capital contable final? Se suma el capital contable de los ingresos y las aportaciones de capital y se le restan los egresos y las reducciones de capital. Y aquí viene un ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos en la cuenta de activo, todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y todo el capital y lo que viene siendo el capital inicial. Y al final vamos a, después de haber realizado todas esas operaciones como las que vimos, por ejemplo, aquí que cobramos rentas, que pagamos al proveedor, que se hicieron aportaciones, etcétera, vamos a tener unos activos al principio, después de haber obviamente registrado todas esas operaciones, de 700,000 pesos. Pero al final, después de hacer las variaciones tanto de aumentos como disminuciones en el activo, tenemos un total o un valor de activo de 710,000. Es decir, nuestro activo aumentó en 10,000 pesos, ¿sí? Porque iniciamos con activos de 700 y terminamos con 710. En el caso de los pasivos, tenemos 500,000 pesos de lo que viene siendo la cuenta de pasivos y tenemos 460,000 pesos al final del periodo que estamos comparando y tenemos 460. Si vemos las variaciones de acuerdo a estos registros, a estos ejemplos, obviamente tuvimos una variación o un aumento de capital, del capital inicial que eran 200,000 pesos. Al final del periodo tenemos un capital final de 250,000 pesos. Es decir, aumentó en 50,000 pesos por esas variaciones que hubo tanto de ingresos y egresos y de aportaciones y de reducciones de capital y de pago de gastos, etcétera. Al final, así es como se determina de forma comparativa el capital contable final. Dice, si comparamos los elementos del balance inicial con los del balance final, encontramos las siguientes modificaciones, que es lo que les comentaba ahorita. Nuestro activo inicial era de 700,000 pesos y nuestro activo final 10,000, es decir, aumentó 10,000 pesos. Nuestro pasivo disminuyó, ¿por qué? Porque aumentó, era 500,000 pesos original y terminó en 60. La suma de las dos, de estas variaciones, tanto en el activo como en el capital, es de 10 más 40, son 50,000 pesos, ¿ok? Y precisamente el balance comparativo es el que muestra los aumentos o disminuciones que ha tenido el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas durante el ejercicio, que en nuestro caso y de acuerdo con los conceptos de los balances final e inicial anteriores sería de la siguiente manera. Y aquí vamos a ver ahora sí el balance comparativo. Y se fijan aquí, el balance comparativo nos dice que teníamos, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Tenemos en la cuenta de cajas 100,000 y en el balance final tenemos 150,000. Aquí aumentaron 50,000 pesos la cuenta de cajas. ¿Por qué? De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo de arriba. La cuenta de mercancías de 600 disminuyó a 540. Nuestro activo, en el caso específico de la mercancía, disminuyó o la alteración fue hacia abajo en 40,000 pesos. Al hacer las sumatorias del balance inicial, son los 700,000 pesos que comentamos y el balance final de 710,000 pesos, por lo cual la diferencia fue de 10,000 pesos, es decir, el positivo menos el negativo, es decir, lo que aumentó menos los que disminuyó el activo, nos da un total de 10,000 pesos positivo, es decir,
La variación del activo de un periodo, de un balance con el otro, fue de 10,000 pesos. En el caso del pasivo, iniciamos con 50,000 pesos. En el caso de proveedores teníamos 500,000 pesos. Teníamos 300 en proveedores y tenemos 250 al final. ¿Qué significa? Que hubo una diferencia, es decir, nuestro pasivo disminuyó en 50,000 pesos. En el caso de los acreedores teníamos 200,000, y aumentó a 210,000 pesos por el ejemplo que poníamos ahorita del teléfono, que lo tenemos que registrar para reconocer esa deuda al final del periodo o a la fecha en la que se presenta el balance general, por lo que nuestro activo aumentó en 10,000. Obviamente, cuando tenemos un activo que disminuye, pues obviamente tenemos un capital contable a favor. Cuando tenemos un pasivo que aumenta, tenemos un pasivo, tenemos una disminución en el capital contable. Por eso, si se fijan aquí, queda en 40,000 positivo. En el caso contrario, cuando tenemos una variación en el activo, es decir, que aumenta, pues obviamente por su naturaleza deudora es positivo, y disminuye, lo vamos a poner negativo. Y se fijan, está contrario por la naturaleza de las cuentas. Al sumar dichas diferencias, es decir, los aumentos en el activo más en este caso, más las disminuciones en el pasivo por su naturaleza, la suma de los dos nos da los 50,000 pesos, que es la diferencia entre el capital contable inicial y el capital contable final dentro de lo que viene siendo el balance general, ¿ok? Hay varias modificaciones que se tienen que hacer o las diferentes reglas que se tienen que hacer. Por ejemplo, dice que modificación del activo y el pasivo que aumentan el capital contable. El capital contable aumenta en los siguientes casos: cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el activo, y cuando disminuye el pasivo, que es este ejemplo que estamos viendo aquí en la parte de arriba. Las modificaciones del activo y del pasivo que disminuyen el capital contable, el capital contable disminuye en los siguientes casos: cuando disminuye el activo y cuando aumenta el pasivo. Si se fijan, es lo contrario a lo que viene aquí en la parte de arriba. Vamos a ver unos ejemplos así muy sencillitos para ejemplificar cómo se presenta un balance general comparativo, al igual que lo que viene siendo el balance general de manera normal, es decir, que no se hace ninguna comparación referencial con un periodo. También se presenta de dos maneras: se presenta en forma de cuenta y también se presenta en forma de reporte. Al igual que en el balance general normal, es decir, el que no se hace referencia a ningún otro periodo, tiene o debe de constar con un encabezado, ya lo vimos en la clase pasada, donde viene el nombre o denominación social de la entidad, la mención de que es un balance general comparativo, es decir, en el otro nomás decía balance general, así, a secas, y este debe decir balance general comparativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que son dos periodos. Y la fecha de los ejercicios en que se comparan, es decir, el ejercicio tal y el ejercicio tal. Debe tener un cuerpo que ya vimos, donde se detalla en cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital contable, tanto inicial de cada una de las cuentas de activo y final, igual en el caso del pasivo, igual en el caso del capital contable. Debe de tener un pie o un calce donde dice que donde debe venir la firma del propietario o del funcionario autorizado por el Consejo de Administración para firmar ese estado financiero, y la firma del contador que elaboró el estado, el balance general comparativo. Y como ya lo comentamos, se presenta de las mismas dos formas: en forma de reporte y en forma de cuenta. Ya vimos en la clase pasada que con forma de reporte tiene la fórmula de activo menos pasivo es igual a capital, y el de la cuenta, el balance, es activo es igual a pasivo más capital. Los valores son los mismos. Hay que recordar que lo único que cambia es la forma en la que se presenta dicho estado financiero. Y aquí vamos a poner un ejemplo de un balance general comparativo en forma de reporte. Si se fijan, aquí viene el año actual y el año anterior. Aquí ya estamos cumpliendo con lo que comentábamos, que dice, debe tener el nombre de la empresa o del negocio, hacer referencia a que es un balance comparativo y a los periodos que está comparando. Es decir, por ejemplo, al 31 de diciembre de los años actual y anterior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que sea diciembre del 2021
contra diciembre del 2020, es el actual con el anterior, y aquí vamos a registrar todas las cuentas de activo de manera hacia abajo, donde vamos a poner cada una de nuestras cuentas, vamos a hacer las sumatorias y vamos a sacar esas variaciones. Aquí es muy importante, sobre todo, reitero, en la parte, esta es una cuestión muy técnica que nosotros, los que somos contadores, realizamos de manera habitual, ya después de haber realizado todos los ajustes de las cuentas, de haber revisado que todo esté registrado correctamente. A nosotros como contadores en muchos casos nos toca evaluar esta información, pero realmente los que evalúan esta información son los administradores. Siempre les hago hincapié que es muy importante que los administradores, no que sean unos expertos en contabilidad, pero que sí sepan de dónde proviene la información financiera que se plasma en estos reportes para que puedan interpretarla. Es decir, bueno, si yo soy administrador, digo, a ver, vamos a ver, ¿por qué disminuyó los 100,000 pesos en la caja? Pues habría que ver por qué. A lo mejor hay que ver un estado de flujo de efectivo que nos diga por qué hubo esa variación. O en un momento dado, a lo mejor, como ahorita, para efecto de estudio, estamos viendo el capital, los accionistas van a decir, oye, yo necesito ver por qué mi capital contable de 5,900,000, que es mi año actual, aumentó en comparación con el año anterior, porque el año anterior tenía 3,400,000 pesos de lo que viene siendo mi capital y aumentó en 2,500,000, es decir, mi capital aumentó en esa cantidad por todas estas variaciones, ¿ok? Y aquí, en grosso modo, si se fijan aquí, el total del activo es un aumento después de hacer todas las operaciones de 2 millones, y en el caso del pasivo hubo un aumento, una disminución, más bien dicho, del pasivo por 500,000 pesos, lo que nos da 2,500,000. Si yo como administrador o como socio de la empresa, en este caso la comisión mercantil, veo esta información, yo diría que mi empresa va en buen camino. ¿Por qué? Porque pues obviamente el dinero que se ha invertido, las operaciones que se han realizado, las ventas, reitero, cuando ya veamos estos resultados lo vamos a ver más a detalle, nos están llevando a que nuestro capital aumente. Este capital, al haber un aumento, esto es el valor, el total, el capital contable es los recursos que posee la empresa para hacer frente a obligaciones. Yo si digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es aquí, aunque nada más habla de capital contable como tal, hay que acordarnos que el capital contable se compone de varias cuentas, por las aportaciones que hacen los socios y por las utilidades o pérdidas que puede haber en un periodo. Si yo nada más invertimos 200,000 pesos al inicio del periodo y están esos 200,000 pesos dentro de este capital contable anterior, significa que en el primer año la empresa generó 3,200,000 pesos de capital. Si no hice aportaciones adicionales a capital, es decir, que todas las variaciones al capital hayan sido por lo que estamos comentando aquí, porque se hayan percibido ingresos o porque hayamos disminuido nuestros gastos, y yo sigo nada más o hice nada más esa aportación de 200,000 pesos, pues ya quiere decir que ahora ya tengo un capital contable total de 5,700,000. ¿Por qué? Porque 200 son los que yo aporté. En base a esa utilidad de 5,700,000 o a esa variación contable en el capital, ya es cuando los socios pueden decir si se pueden pagar los dividendos. Creo que no lo hemos visto, pero lo comentamos así muy a grosso modo, que cuando los socios aportan un dinero es para obtener una utilidad y esa utilidad se le denomina dividendos. Si el caso fuera al revés, vamos a suponer que en el primer año hayamos tenido un capital total de 5,900,000 y en el segundo haya sido de 3,400,000, ahí ya estaríamos nosotros diciendo, a ver, espérame, ¿por qué el capital contable de un periodo para otro disminuyó? Y ahí ya tendríamos que ver, junto con el estado financiero denominado estado de resultados, qué variaciones se presentaron. Y aquí las podemos ver para efectos de las cuentas de balance. Sin embargo, si aquí todas las cuentas son correctas, pero nos afecta en la parte de que no se percibieron ingresos, ahí es donde ya se debe tomar la decisión o aportar más dinero o tomar decisiones más agresivas como aumentar nuestras ventas, disminuir nuestros gastos para que este capital, obviamente, volverlo a poner como estaba o en su defecto aumentar, o más bien dicho,
para bien de los accionistas, aumentar ese capital contable. Y en este balance comparativo, pues obviamente aquí viene quién lo autorizó, que en este caso es el propietario, que reitero, puede ser el propietario, el administrador o la persona que dentro del control interno que hay en las empresas lo tenga que firmar, y quién lo elaboró. Ahorita en la práctica, generalmente se dice que las únicas personas autorizadas para firmar un balance general en la cuestión de la elaboración es un contador público con cédula profesional, pero me ha tocado casos en que hay administradores que también los firman. ¿Por qué? Porque también hay administradores que saben mucho de contabilidad y son materias muy, muy simétricas en cuestión de conceptos técnicos. El otro estado financiero o la otra forma de presentar el balance general es en forma de lo que viene siendo una cuenta, pero ahí hay que acordarnos que la fórmula cambia. En el otro era activo menos pasivo es igual a capital, y en el caso de la forma de cuenta es activo igual a pasivo más capital contable, y aquí vamos a ver el ejemplo de esa forma de presentarlo. Si se fijan, aquí en también estamos poniendo el nombre de la empresa, estamos poniendo que se hace referencia a un balance comparativo, por qué periodos o por qué ejercicios terminados. Yo les hacía también hincapié en la clase pasada que aunque aquí en la literatura nos diga que se deben de comparar 2 periodos o 2 ejercicios, a veces no hay necesidad de esperarnos de diciembre, no necesariamente tiene que ser de diciembre a diciembre, sino que puede ser, aquí dice que de ejercicios terminados, pero muchas empresas, por su forma de trabajar o por lo mismo que revisan la información financiera de manera continua o de manera constante, dicen, ¿sabes qué? Quiero comparar un año móvil, que es lo que les comentaba ahorita. Aquí puede ser balance comparativo comprendido al 30 de junio del 2021 y contra el 30 de junio del 2020. O sea, no necesariamente tiene que ser diciembre, porque aquí hace referencia a que es por los ejercicios terminados. Puede ser también por los periodos. Acuérdense que un periodo es un mes y un ejercicio es un año, ¿ok? Y aquí ya nos dice lo que viene siendo las cuentas, nada más que de este lado tenemos todas las cuentas de activo, del lado izquierdo lo que viene siendo clasificadas de acuerdo a su grado de disponibilidad, como activo circulante, fijo y diferido, que igual es el mismo caso en la forma de reporte, y del lado derecho tenemos todas las cuentas de pasivo, y obviamente se hace referencia a cada una de esas cuentas, tanto en el año actual como con el año o el periodo o ejercicio que estemos comparando, y sus respectivas diferencias, variaciones o alteraciones, como ustedes le quieran llamar. Y obviamente tenemos que ver cómo se ha comportado ese capital contable. Si se fijan, es el mismo ejemplo, solo que aquí ya al final sacamos el resultado de que tenemos una variación de 2.500.000, que son los mismos conceptos, nada más reitero, la forma en la que se presenta el estado financiero es en la que cambia. Y también aquí lo firma la misma persona o lo firma quien lo elaboró y quien lo autorizó. Como les comentaba, la esencia del capítulo es entender que el balance general comparativo sirve para comparar 2 periodos, 2 ejercicios terminados a determinado periodo, determinada fecha, pero que tiene que ser de la misma. O sea, no se puede comparar diciembre contra noviembre. Tiene que ser diciembre, junio, mayo, abril, porque si no ya no estaríamos comparando periodos iguales, y eso ya nos generaría una falta de simetría en la comparación de dichos estados financieros. Se presenta de las 2 maneras, igual que el balance general ordinario. El balance general ordinario generalmente lo revisamos cada mes. Estos también se pueden revisar cada mes si lo hacemos en periodo móvil, pero depende de la empresa. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener un calce. Y en este estado financiero o en este balance general comparativo, hacemos referencia a cómo sufrieron variaciones las cuentas de activo, pasivo y capital, comparándolo con 2 periodos similares en cuanto a la fecha de referencia. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario del tema que estamos viendo, que vimos el día de hoy, que es el del balance general comparativo. Abro los micrófonos antes de tocar otros 2 temas y cerrar la sesión.
Disculpe, maestro. Entonces, no se puede hacer uno del mismo año de un mes y al siguiente, un comparativo. Sí, sí, es lo que les decía. El balance general comparativo siempre tiene que tener una simetría. Es decir, aunque aquí diga al 31 de diciembre, o sea, puede ser de diciembre a diciembre, es decir, saco mi estado, por ejemplo, ahorita yo quisiera ver cómo se comportó la empresa en diciembre del 2019 y diciembre del 2020, pero ahí estoy comparando diciembre con diciembre. Yo ahorita puedo decir, bueno, quiero ver cómo se comportó y ya en un término, saliéndonos un poquito del tema, yo ahorita de acuerdo a lo que tenga registrado y a los números que tenga en la contabilidad, yo puedo decir, caray, déjame ver cómo voy a junio, y yo de manera proyectada o como una manera de provisión, acá por fuera yo puedo decir, bueno, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en esos dos periodos, yo ya puedo proyectar cómo va a salir aproximadamente diciembre del 2021. Pero para efectos de comparación como tal, sí se pueden realizar, nada más que siempre hay que respetar los periodos, es decir, generalmente se hacen, la regla general es que se compare diciembre contra diciembre, es a lo que yo me refiero, pero si hay la necesidad de comparar noviembre de un año, tiene contra otro año, tiene que ser noviembre contra noviembre, si no ya no estás tomando en cuenta los mismos periodos. Es noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, enero, febrero, febrero, sí me estoy explicando. Sí, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Se me figura, maestro, que es algo similar a como cuando vemos el recibo de la luz, que vemos Ándale. el historial de junio, julio, por ejemplo, agosto. Normalmente son recibos muy caros, ¿verdad? Muy elevados por el uso excesivo de luz. Entonces, muy seguramente cuando vamos a atravesar estos meses, podemos compararlo con los meses anteriores y podemos darnos cuenta que la referencia nos dice que va a estar elevado, ¿verdad? Más o menos por ahí creo que puede ir el concepto. Sí, mira, de veras, Ulises, hiciste un comentario con todo respeto muy simple, pero muy ad hoc a lo que estamos viendo. Nosotros en nuestra economía, hagan de cuenta que nuestra situación financiera es como la situación financiera de una empresa. Ustedes fíjense y digan, oye, ¿por qué traigo más dinero en diciembre que en enero? Pues es que en diciembre me pagan los aguinaldos o me pagan el ahorro o recibí un dinero extra, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué gasto más en los periodos de verano? Porque es cuando el gobierno quita el subsidio, la gente utiliza más los climas y los consumos se disparan y te pega en tu bolsillo, es decir, disminuye tu activo en tu dinero, en tu caja, en tu cartera, en tu banco y aumentan tus gastos como si lo estuvieras registrado en un estado de resultados. Todo lo que tú gastas va en un estado de resultados, todo lo que percibes, pero tu situación financiera, después de disminuir tus ingresos, disminuirle tus gastos, eso va a ser tu capital, si es que lo registraras de una manera desde el punto de vista financiero. Entonces, ese es un muy buen ejemplo, porque es exactamente lo que hacen las empresas. Vamos a suponer que yo quisiera comparar diciembre del 2020 con diciembre del 2019. Y digo, ¿sabes qué? Pues técnicamente, si en un año gasté, en diciembre del 2019 tuve gastos por 200,000 pesos, un ejemplo. Y luego en diciembre del 2020 tuve por 300,000 pesos. Ahí, como estoy erogando más, mi contable va a disminución, suponiendo que esa fuera la única operación, ¿verdad? Porque tuve el mismo ingreso, tuve 100,000 de ingresos, 500,000 de ingresos y 500,000 de ingresos, pero tuve en uno 200 y en otro 300. Mi capital contable está haciendo una disminución de 100,000 porque tuve más gastos. Y ahí es donde se analiza, es que ¿sabes qué? En diciembre contratamos más gente para aumentar la producción, pero no se vio reflejado porque la venta se va a ver reflejada. Esa producción de gente o esa gente que contratamos adicional para producir más bienes o servicios, sí la contratamos en el mes, pero le pagamos, en el mes le tenemos que pagar a los empleados, pero como las ventas las realizamos a crédito, pues obviamente nos las pagaron hasta enero. Es algo muy similar a lo que tú comentas, pero es correcto. Así es como se tiene que hacer la evaluación o la revisión financiera de las empresas. Es muy buen ejemplo, Ulises. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? No, maestro.
Bueno. Por mi parte está claro, maestro, gracias. Muy bien, por ahí les comento, esta semana ya se programó lo que viene siendo la actividad. Hago una referencia por esto. Yo les comenté que obviamente el examen iba a estar disponible de viernes a lunes. La mayoría de ustedes les agradezco su participación. Creo que prácticamente no hubo detalles con el examen. El examen venía muy ad hoc a lo que vemos aquí en las clases, inclusive muy ad hoc a lo que viene siendo en los paquetes o en los cuestionarios que se le presentan. Para esta semana ya está programado lo que viene siendo la actividad de esta semana. Esa actividad se vence el próximo domingo. Generalmente yo las actividades, porque así a nosotros nos lo piden por concepto de estructura de lo que viene siendo la tarea y la página y la forma en la que debemos de presentar las tareas, yo le pongo un periodo de que pueden participar del primer minuto del lunes hasta el último minuto del domingo. Sin embargo, me han estado diciendo algunos alumnos que por alguna situación, que ahí sí desconozco, hay veces que entran inclusive un poquito antes y ya no los deja. Mi recomendación es que no traten de dejar hasta el último la participación en los cuestionarios, y si por alguna razón no pudieron participar y la plataforma no los deja, vamos a decir un lunes, por algo que esté justificable, manden un mensaje, les aperturamos lo que viene siendo la plataforma para que puedan presentar su actividad y no les vaya a afectar en su trabajo final. Para este curso de contabilidad 1 generalmente se hacían varios foros, pero para este curso en específico nada más nos están pidiendo 2. Uno en la primer parte del curso, que ya lo tuvieron, y tentativamente, no recuerdo si es la próxima semana o la que sigue, va a haber otro foro de participación para que ustedes también entren, hagan su aportación del tema que se está viendo, y obviamente también eso es considerado una actividad que al final va a ponderar en lo que viene siendo su calificación final, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Si ya no hay, pues les agradezco mucho su tiempo a las personas que se conectaron. Generalmente vemos que son personas, se conecta mucha gente, pero generalmente siempre son los mismos, y eso me da mucho gusto a mí como tutor. Estamos en la mejor disposición de apoyarlos a que obtengan un aprendizaje lo más óptimo posible, y cualquier duda, cualquier situación particular que tengan, no duden en mandarme un mensaje a través del botón contacta a tu tutor, para que si tienen alguna situación la podamos aclarar y la podamos ayudar. Les agradezco mucho su tiempo a todas las personas que por ahí me están dando gracias por la clase. No, para eso estamos, y pues vamos a continuar. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, al igual que ahorita, va a estar programado para el próximo miércoles, ya prácticamente entrando a la recta final del curso. Todavía nos faltan 4 semanas más, pero pues no aflojar, ¿verdad? Vamos muy bien, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima sesión síncrona. Muy buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Profesor, que tenga buena noche. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Gabino. Buenas noches, Karen.